Ya conocemos las nuevas RTX 50 de Nvidia que fueron presentadas en el CES 2025 y ya todos los medios y canales hablaron de ellas. Por eso esta recarga se va a centrar principalmente en las tecnologías que estarán presentes en la serie 50. Veremos la evolución del DLSS desde la versión 1 hasta esta nueva versión 4. Explicaré de forma técnica el funcionamiento de cada versión y también explicaré el Frame Generation, ahora Multi-Frame Generation y el Reflex 2. Si de verdad es algo tan revolucionario y qué debería hacer Nvidia para convencer a los gamers de que estas tecnologías son el presente y futuro de la industria. Yo soy Ulter y arrancamos. ¿Por qué estas nuevas tecnologías solo pueden implementarse y utilizarse en la serie 50 de Nvidia? Para eso nos toca revisar la información técnica. La serie 50 se basa en la arquitectura Blackwell. Los CUDA cores aumentaron en esta serie, pero es más importante enfocarnos en la mejora de los AI TOPS de los núcleos Tensor, ya que son de quinta generación y los núcleos de trazado de rayos también se actualizan a una nueva generación, en este caso la cuarta. Ahora bien, a pesar de que el aumento de CUDA cores no parece tan espectacular comparándolo con la serie 40 de Nvidia, que es Ada Lovelace, recordemos que claro, las arquitecturas son diferentes y la serie 50 es Blackwell, por lo tanto no podemos juzgarlas por igual. Lo mismo en el aumento de los RT cores y los núcleos Tensor, que aparte de aumentar son de una generación superior en la serie 50. Y nuevamente hablando de los núcleos Tensor, el aumento de esas GPUs va más encaminado a la inteligencia artificial. Voy a tratar de explicar todo esto de forma muy sencilla. En los procesos de Machine Learning o Deep Learning, es decir, del aprendizaje de la inteligencia artificial, existen dos operaciones o fases: el entrenamiento e inferencia. Entrenamiento es cuando se le cargan los datos o parámetros a la IA para que aprenda, y se suele usar un formato de coma flotante o floating point, el FP32. A mayor número de FP o floating point, mayor precisión, pero es más tardado de procesar. Menor FP es a menor precisión y más rápido de procesar. En este caso, el FP32 es un formato muy preciso y por eso se utiliza para el entrenamiento. La segunda operación es la inferencia, que es cuando se utiliza el programa y se le hacen consultas. Para este proceso de inferencia, la serie 4000 de Nvidia o Ada Lovelace admite tokens hasta FP8, pero Blackwell admite tokens FP4, menos precisos. Eso quiere decir que es más rápido de procesar, específicamente el doble de rápido que FP8, es decir, el doble de rápido que en la serie 4000. Ese es un gran beneficio de la arquitectura Blackwell de la serie 50 sobre Ada Lovelace de la serie 40. Entendido esto, vamos al invento que divide a la comunidad del gaming de PC y del gaming en general, porque eso también se encuentra en consolas. Te estoy hablando del reescalado, pero algo que nunca ha dividido a las comunidades son las ofertas de juegos, y en Eneba tenemos muchas. Todos estos juegos a menos de 10 euros o dólares: Metro Exodus, GTA 4 Complete Edition, y hasta te tengo el nuevo Kingdom Come Deliverance 2 a este super precio. Enlaces en la descripción. Y recuerda que en Eneba tienes un catálogo extenso de juegos baratísimos. Además, tarjetas de regalo y suscripciones para muchas plataformas como PlayStation, Xbox, Nintendo o Steam, y hasta monedas de videojuegos con cashback. No olvides ir a la descripción, ahí tienes enlaces con más ofertas de eneva.com. Retomando, el funcionamiento estándar de nuestra PC al correr un videojuego involucra el rasterizado de la tarjeta de video. Esta carga y renderiza una serie de fotogramas, y al hacerlo más rápido tendremos mayor fluidez, al hacerlo más lento menor fluidez. Además, ese proceso es más o menos pesado dependiendo de la resolución. Si jugamos a más alta resolución se verá mejor y más nítida la imagen, pero a la tarjeta de video le costará más. Ahí entra el reescalado, y en este caso al de Nvidia se le conoce como Deep Learning Super Sampling, DLSS para los compas, o también Super Resolution, y fue lanzado en 2019. Esta tecnología usa la inteligencia artificial para funcionar como un anti-aliasing, suavizando los bordes de los objetos en los juegos. Emplea los núcleos Tensor para hacer estos procesos mucho más rápido. Esa tecnología opera gracias a las redes neuronales convolucionales, que se especializan en trabajar con imágenes y detectar patrones muy complejos en grandes sets de imágenes, patrones como los que has estado viendo en pantalla. Nvidia entrenó esta inteligencia artificial con muchísimas imágenes de videojuegos a resoluciones estandarizadas como el 1080p, 1440p o 4K, y a resoluciones extremadamente altas como 64K. De esta manera aprendió a transformar las imágenes de una menor resolución a mayor resolución, completando la información faltante. Y como te dije al principio, a mayor resolución se ve mejor, pero a la tarjeta de video le cuesta más. El tema es que aquí la tarjeta de video renderiza las imágenes
imágenes a una resolución menor, esto ayuda a mantener una fluidez o tasa de cuadros alta, y gracias al DLSS puede reescalar la imagen a una resolución superior sin impactar en ese rendimiento. Esta tecnología fue lanzada al mercado por dos motivos. El primero era mitigar el impacto en el rendimiento que generó el Ray Tracing, que es el trazado de rayos en tiempo real. Se utiliza para hacer efectos de iluminaciones, calcula la dirección, la cantidad de la luz y a su vez calcula las sombras dependiendo de la cantidad y la dirección de la luz. También se utiliza para los reflejos de objetos y personajes, calculándolo en tiempo real y dependiendo de las texturas o superficies. El segundo motivo es para mejorar el rendimiento aún más, ya que puedes activar el DLSS sin activar el Ray Tracing y aumentar así el desempeño de los videojuegos. DLSS 2 trajo una mejora muy importante al proceso, que fueron los vectores de movimiento. Estos vectores conocen la posición de cada objeto en cada frame, así completa la información necesaria y mejora aún más la calidad visual, los detalles y la estabilidad, minimizando los defectos e incluso teniendo una calidad superior a la de la resolución nativa. También se agregaron calidades o 3 modos diferentes: rendimiento, equilibrado y calidad. Además, ya no era necesario entrenar el DLSS por cada juego, lo que facilitó la implementación por parte de los desarrolladores. A partir de DLSS 3 más cambios llegaron, porque aparte de que mejoraron el reescalado o Super Resolution, también integró la generación de fotogramas o Frame Generation. Este Frame Generation era eso, generar más fotogramas impulsado por el nuevo acelerador de flujo óptico, que es un hardware exclusivo de la serie 40 de Nvidia en adelante. Por eso solo era compatible con esa generación de tarjetas de video. Entonces con DLSS 2 teníamos la escena con el trazado de rayos y efectos de iluminación renderizada en 1080p, y aquí mismo entraban los vectores de movimiento del motor del juego, y el Super Resolution terminaba el proceso reescalando la escena a 4K. Ahora bien, lo nuevo del DLSS 3 integra el acelerador de flujo óptico, que analiza 2 fotogramas secuenciales y calcula un campo de flujo óptico, lo que sería una región de píxeles en el primer fotograma. Luego encuentra esa región de píxeles en el segundo fotograma y además analiza cómo se mueven para ese segundo fotograma. Los vectores de movimiento del motor del juego que utiliza Nvidia para el reescalado no incluyen información ni de partículas, reflejos, sombras o iluminación. Para eso está el acelerador de flujo óptico, que sí captura la información de estos elementos. En este caso, los vectores de movimiento son usados por DLSS 3 para rastrear el movimiento de la carretera, pero no la sombra como lo mencionamos antes. Si DLSS 3 usara únicamente los vectores de movimiento para generar los fotogramas, aparecerían anomalías como este ghosting en la sombra. Entonces se usan los vectores de movimiento para unas cosas y el acelerador de flujo óptico para otras. DLSS decide cómo utilizar la información de estos dos y también la información de los cuadros secuenciales para la generación de fotogramas. Es como un trabajo en equipo. Así se calcula el movimiento con precisión, la reconstrucción de las sombras y el movimiento de los objetos. Los fotogramas generados se interpolan con los fotogramas renderizados por la tarjeta de video. Así prácticamente se duplican, pero si tienes activado también el reescalado, pueden ser incluso más los fotogramas finales que se obtienen, y al ser cuadros generados por la tarjeta de video no está tan presente la limitante que pueda representar el procesador. Eso sí, para activar el Frame Generation se recomienda que como mínimo el juego tenga de base un rendimiento de 60 cuadros. DLSS 3.5 mejoró el Ray Tracing por medio de la representación neuronal. Para entender estas mejoras, primero debemos entender cómo funciona el Ray Tracing. El motor del juego genera los materiales y geometrías, pero no los efectos de luz. Para calcular la imagen final con Ray Tracing se envían rayos a la escena para interactuar con la iluminación y la geometría, pero los rayos que se envían nunca son suficientes para entender cómo se ve la escena, ya que al haber muchos píxeles, los rayos no se distribuyen de manera uniforme a lo largo de la misma. Para solucionar estos parches o vacíos, se utilizan varios tipos de eliminadores de ruido o denoisers. Esos combinan su información y se obtiene la mejor estimación de la escena, pero al ser varios eliminadores de ruido, estos acumulan píxeles de fotogramas anteriores, heredando efectos que ya pasaron, y puede que introduzcan imágenes superpuestas, ghosting, eliminen efectos de iluminación o reduzcan los detalles de los reflejos. En este DLSS 3.5 se incluyó un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Ray Reconstruction, que incorpora entradas o instrucciones adicionales del motor del juego. Este trabaja en simultáneo con el Super Resolution, entrena para reconocer los diferentes efectos del trazado de rayos. Además, reconoce la información de los píxeles acumulados por los eliminadores de ruido para saber cuál dato es bueno y cuál no, para evitar la superposición o el ghosting.
aliasing. Además retiene todos los datos necesarios para el escalado. Esto lo hace más inteligente que los eliminadores de ruido, además reconoce patrones de iluminación global y usa su entrenamiento para reconstruir la imagen con un ray tracing de mayor calidad. Luego de contextualizar todas estas tecnologías, sobre todo el DLSS, cómo ha evolucionado y cómo funcionan las versiones anteriores, vamos a meternos de lleno al DLSS 4. La arquitectura Blackwell está diseñada para la representación neuronal y eso desbloqueó muchas capacidades de inteligencia artificial. Recordemos que hasta ahora el DLSS utilizaba una red neuronal convolucional, que hablamos al principio del video, que se especializa en trabajar con imágenes y detectar patrones muy complejos en grandes cantidades de sets de imágenes. Pues Nvidia cambió el método para DLSS 4 y ahorita utiliza una arquitectura basada en transformer o transformadores. Estas son redes neuronales que aprenden por contexto, utilizan la autoatención y pueden identificar fácilmente los patrones en una región de píxeles más grande. Los transformadores además son más efectivos al escalar las imágenes que las redes neuronales convolucionales, por lo que ingresan más del doble de parámetros y requieren 4 veces más computación en el proceso de inferencia. Lo vimos al principio en las operaciones de inteligencia artificial. La inferencia es cuando se utiliza el programa o se le hacen consultas. Los transformers generan estos fotogramas secuenciales de alta velocidad en tiempo real, ayudado por los núcleos tensor de Blackwell. Te recuerdo también que al principio hablamos de que esta arquitectura admite tokens FP4 en la inferencia, lo cual también beneficia en estos procesos. Y algo que a mí me beneficiaría mucho es cambiar esa estadística que dice que el 98% de personas que ven mis videos no está suscrita. Ayúdame a mejorarla suscribiéndote y activando la campanita. Además deja el me gusta porque si llegaste hasta aquí quiere decir que el contenido está god, está bueno. En comparativa con las anteriores versiones del reescalado o Super Resolution, tenemos que en el DLSS 2, 3 de 4 píxeles serán generados por inteligencia artificial. Ojo, píxeles en pantalla, no fotogramas. En DLSS 3 fueron 7 de 8 píxeles generados por inteligencia artificial y en DLSS 4 con el Multi-Frame Generation serán 15 de 16 píxeles generados por inteligencia artificial. En la generación anterior de Frame Generation, un fotograma se generaba en medio de 2 fotogramas renderizados. Nvidia desarrolló un nuevo modelo de inteligencia artificial que mejora el campo de flujo óptico, volviéndolo más eficiente y preciso para generar múltiples fotogramas. Por eso se le llama Multi-Frame Generation. Y ya que a la fecha de publicación de este video aún no ha salido la serie 50 de Nvidia y por lo tanto no hay reviews o pruebas independientes, es mi deber decir que Nvidia promete que se generarán 3 fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado, y esto evidentemente haría que se dispare la tasa de cuadros por segundo. Además, según Nvidia, DLSS 3 tenía variaciones debido a que los motores del juego dividían las cargas de trabajo entre la tarjeta de video y el procesador. Ahora la arquitectura Blackwell garantiza que la tarjeta de video proporcione un ritmo de cuadros más estable. Así los fotogramas renderizados y generados serán más consistentes y óptimos. Nvidia también promete que en el reescalado o Super Resolution brindará mayor estabilidad con mejor detalle. El Ray Reconstruction obtendrá mayor calidad, sobre todo cuando el Ray Tracing o la iluminación sea desafiante. Además promete que eliminará los artefactos generados por los eliminadores de ruido convencionales. También Nvidia mencionó que el usuario a través de la aplicación de Nvidia podrá actualizar su juego de forma opcional con un modelo Transformer de Ray Reconstruction, Super Resolution o DLAA, es decir, el anti-aliasing. También para los que trabajen con esas tarjetas de video, Nvidia promete que DLSS 4 llegará a Unreal Engine 5 de 5 render y Chaos Vantage, mejorando la experiencia y fluidez de visualización en tiempo real. Algo muy positivo también es que hay mejora para la generación de fotogramas estándar, la que vino con DLSS 3. Esta mejora estará en la serie 50 y serie 40, dando un mayor desempeño y mejorando el consumo de la VRAM. Las mejoras del Ray Reconstruction, Super Resolution y el anti-aliasing estarán disponibles para todas las tarjetas RTX desde la serie 20 hasta la serie 50. Y eso del Multi-Frame Generation suena muy espectacular, pero hay un problema que se presentó desde la primera generación del Frame Generation, y eso fue el aumento de la latencia o el input lag. Por eso Nvidia lanzó Reflex, una tecnología que inicialmente estaba pensada para medir y reducir la latencia en títulos competitivos, pero que poco a poco evolucionó ayudando a mitigar el aumento de latencia por la generación
generación de fotogramas. Pero ¿por qué la generación de fotogramas aumenta el input lag o la latencia? Esto es porque se introduce una capa adicional entre la acción del jugador, como un clic o el movimiento de un mouse, y la acción que se ve en pantalla. La acción o entrada del jugador se procesa en el CPU y luego se comunica a la GPU, pero al generar un fotograma adicional, la GPU toma los fotogramas anteriores para calcularlo e interpolar el nuevo. Eso quiere decir que el fotograma generado no refleja la acción más reciente o más inmediata del jugador. Este input lag se vuelve más notorio cuando la tasa de cuadros es baja y se activa el frame generation, ya que hay menos datos para crear la interpolación de manera precisa. Por eso se recomienda una tasa mínima de 60 fotogramas de base para optimizar el funcionamiento del frame generation. La latencia o el input lag tiene varias partes, desde la acción que ejecutas en el mouse o teclado, incluyendo el tiempo de respuesta de este periférico, el trabajo del procesador, el motor del juego, el driver de la tarjeta de video y el desempeño de la misma. También el monitor que actualiza la imagen con los nuevos fotogramas y finalmente que muestra la acción. La demora de todos esos procesos se le conoce como latencia general del sistema. Nvidia Reflex viene implementado dentro del propio videojuego y lo que hace es reducir la latencia general del sistema, mejorando la comunicación entre el procesador y la tarjeta de video. Entre estos dos componentes hay una cola de renderizado esperando su envío a la tarjeta de video. Reflex sincroniza el trabajo entre el propio videojuego, el procesador y la tarjeta de video. Así garantiza que la tarjeta de video siempre tenga trabajo. Además, que no hayan fotogramas pre-renderizados con instrucciones de clics o movimientos del usuario antiguos esperando a que puedan ser enviados a la tarjeta de video. Y con eso siempre habrán fotogramas con las instrucciones más frescas o actualizadas posibles, saltándose prácticamente la cola o fila de renderizado. Ahora bien, a pesar de tener Reflex activado con la generación de fotogramas, un jugador con experiencia puede notar la latencia causada por la generación de fotogramas. Reflex no la elimina al 100%, tampoco es que sea injugable, pero está ahí y objetivamente se puede notar. Para mitigar ese problema, sobre todo con el nuevo Multi-Frame Generation que viene en DLSS 4, Nvidia lanzará Reflex 2 que viene con Frame Warp. Imagina que vas a apuntarle al personaje de la derecha. Esa acción toma un tiempo en mostrarse y lo mismo en mostrar la nueva perspectiva de la cámara. Lo que promete Nvidia es ajustar o deformar el fotograma existente para reflejar esa acción mucho antes, como se está mostrando en la cámara Warp. Así es como Frame Warp reduce la latencia y funciona de la siguiente manera. Mientras que un fotograma está siendo renderizado por la tarjeta de video, el procesador calcula la posición de la cámara para el siguiente fotograma, basándose en la última posición del mouse. Frame Warp entra aquí tomando la nueva posición de la cámara calculada por el procesador y ajusta el fotograma que está siendo renderizado por la tarjeta de video para usar esa posición. Como si combinara de cierta forma ambos fotogramas, el que está siendo renderizado por la tarjeta de video y el que fue procesado por el procesador con la última posición del mouse conocida. El ajuste o deformación se hace lo más tarde posible, justo antes de que el fotograma renderizado se envíe a la pantalla, asegurando que la posición más reciente del mouse se refleje en la misma. Eso quiere decir que el jugador ve un cuadro renderizado pero con la perspectiva de cámara más reciente. Esto disminuye la latencia. Framework siempre entrega la perspectiva de cámara más actualizada y dependiendo de la tasa de cuadros, este proceso puede ocurrir cientos de veces por segundo. Pero seguro te estarás preguntando algo, y si no te lo estás preguntando, deberías de preguntártelo. Si Frame Warp actualiza la perspectiva de la cámara, ¿esto no genera artefactos o vacíos en la imagen? Ya que dentro de todo se están desplazando los píxeles. Y sí, ocurre, estos fallos ocurren, pero Nvidia tenía previsto esto y por eso desarrollaron un algoritmo nuevo. Este algoritmo de renderizado predictivo está optimizado para la latencia y usa los frames anteriores, datos de color y datos de la profundidad. Esa parte del proceso se llama inpainting o en pintura en español. Si no tuviéramos el inpainting, la imagen quedaría así y claramente se notan los desfases o vacíos, pero luego de aplicar el algoritmo de inpainting, Nvidia promete que se verá perfecto como en este video. Además, Nvidia dice que Reflex 2 reduce la latencia alrededor de un fotograma completo, lo que equivale a un 50% más de lo que se tenía con el Reflex anterior y un 75% más que si estuviese con el Reflex desactivado y con la configuración
configuración nativa. Además, Nvidia promete que en juegos donde el CPU causa cuello de botella como Valorant, el Reflex 2 es una solución perfecta, logrando latencias de hasta 1 milisegundo, dependiendo de la tasa de cuadros y otros factores. Este nuevo Reflex 2 es la solución de Nvidia para mitigar las consecuencias del Multi-Frame Generation, pero también es un avance sumamente interesante para el entorno competitivo. Entonces, como ves, esas tecnologías son apuestas muy fuertes de Nvidia, y más allá del verdadero poder del rasterizado que te ofrezca la serie 50, Nvidia te vende el software, las tecnologías, los avances y el I+D alrededor de la inteligencia artificial. Ese es el verdadero valor agregado que ofrece la empresa de Santa Clara. Y es que en mi opinión la IA es el futuro. Intel ya se subió al carro, AMD en esta generación de FSR4 también lo va a hacer. Y aceptémoslo, a Nvidia no le ha ido nada mal con su política. Si el Multi-Frame Generation sale bien, si el Reflex 2 funciona como se promete, si el Ray Reconstruction también lo hace, y si aparte de todo esto la serie 50 rinde en rasterizado bien, como se está rumorando que lo hace, saliendo más barata que la generación anterior, salvo en la 5090, pues puede ser un éxito. Claro, es importante siempre esperar a que salgan a las reviews independientes, a las pruebas independientes, y además esperar a que los precios de los modelos de los demás fabricantes sean acordes a los que dio Nvidia, porque las Founders van a volar, no se van a encontrar. Esperemos también que haya una serie 5060 y por qué no una 5050 que implemente todas esas tecnologías, y que además todas estas tecnologías y el DLSS 4 esté presente en todos los juegos con el Multi-Frame Generation, el Reflex 2 y el Ray Reconstruction, principalmente el Multi-Frame Generation y el Reflex 2, para que de verdad consideremos que esto es un éxito. 75 títulos y aplicaciones ya estarán implementando estas tecnologías para cuando salga la 5090 y 5080 el 30 de enero, pero algo que me llamó la atención es que Nvidia a través de su aplicación habilitará la compatibilidad para los juegos que aún no se han actualizado a los últimos modelos o funciones de DLSS en el apartado de DLSS Override. Así que parece que Nvidia apuesta por masificar esto y creo que es lo que debe hacer, porque antes el DLSS y el Multi-Frame Generation solo se podían habilitar desde el propio videojuego, algo que quizá tomó de AMD, que sí permite habilitar el Fluid Motion Frames vía driver. Por eso es que necesitamos que AMD también compita. Y hablando de eso, también tenemos que esperar a lo que presente AMD. El FSR4 se ve también prometedor y pronto subiré un video hablando de eso. Si ya lo subí, te lo dejaré a este lado de la pantalla. Además te dejo otro video aquí abajo y estoy seguro que te va a encantar. También cualquiera de los dos te va a fascinar. Cuéntame, ¿te gustó este video? Y si fue así, deja el me gusta porque la investigación estuvo bastante fuerte. Nos vemos aquí o aquí, donde quieras. Dale click.